3 minutos. Eso fue todo lo que me dio la jueza. Si no está en mi sala a las 9, señora Cabrera, no voy a tener más opción que posponer la audiencia de custodia. Miré el reloj del tablero. 8:17 de la mañana. Mi hija de 6 años, Camila, iba tarareando bajito en el asiento trasero, abrazando su conejo de peluche. No tenía idea de que ese no era un viaje cualquiera. Si todo salía bien esa mañana, nunca más íbamos a tener que volver a la casa de mis papás. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. Si estuvieras a 1 hora de escapar de la gente que te hizo miserable la vida, ¿les dirías a dónde ibas, o desaparecerías sin decir una sola palabra? Dime la verdad en los comentarios. Yo tomé una decisión esa mañana. Viéndolo en retrospectiva, casi nos cuesta la vida. Me llamo Daniela Cabrera. Tenía 28 años, era madre soltera, asistente legal, y el error más grande de mi vida no fue confiar en mi familia. Fue creer que la sangre hacía a la gente segura. La audiencia no era sobre mi ex esposo. Él ya había renunciado a sus derechos parentales después de desaparecer casi 4 años. La audiencia era sobre otra cosa, custodia legal. Mis papás habían metido documentos en secreto alegando que yo era una madre inestable, después de que me negué a seguir viviendo con ellos. Si ganaban, el juzgado podía nombrar los guardianes legales de Camila. No porque la quisieran, porque ya no podían controlarme a mí, así que decidieron controlar a mi hija en su lugar. Durante casi 8 meses reuní evidencia, estados de cuenta, expedientes médicos, reportes escolares, cartas de testigos, cada documento que probara que Camila estaba sana, querida, y creciendo bien. Todo estaba dentro de una carpeta azul, sentada en el asiento del copiloto. Pesaba más que una maleta llena de ladrillos. Esa misma mañana, antes de salir, mi abogada me había llamado con una noticia que me heló la sangre. La petición de guardia había sido modificada durante la noche, agregando una cláusula de emergencia por niña en riesgo, algo que aceleraba legalmente todo el proceso y volteaba por completo mi estrategia de defensa. Alguien, en algún lugar, se estaba moviendo mucho más rápido y con mucha más oscuridad de lo que yo pensaba. La noche anterior, mi mamá había tocado la puerta de mi cuarto. Sonrió tan dulce que me puso nerviosa. Mañana es un día importante, dijo. Lo es. Entró sin que la invitara. Sabes que nada de esto tiene que pasar. No respondí. Se sentó en la orilla de mi cama. Si te quedas, olvidamos todo esto. La miré. No. Suspiró. Estás eligiendo a extraños sobre tu familia. Estoy eligiendo la paz. Su sonrisa desapareció. Te vas a arrepentir. Se fue. En el desayuno, nadie mencionó la corte. Mi papá leía el periódico. Mi mamá le hacía hotcakes a Camila. Mi hermana menor, Paola, apenas levantaba la vista de su celular. Era casi normal. Demasiado normal. Cuando Camila y yo por fin salimos, mi mamá se quedó en el porche, despidiéndose con la mano. Mi papá nunca salió. Paola no estaba por ningún lado. Debí haberlo notado. Paola nunca se perdía la oportunidad de despedirse cuando alguien se iba. Abroché a Camila en su asiento, puse la carpeta azul a mi lado, encendí el motor. Todo sonaba normal. El radio, el aire acondicionado, el motor. Nada me advirtió. Nada en absoluto. Manejamos como 4 kilómetros. Después pisé el freno acercándome a un semáforo en rojo. El pedal se fue directo al piso. Nada pasó. El coche no bajó la velocidad. Mi corazón explotó. Pisé otra vez. Nada. El semáforo cambió a rojo. Carros cruzaban el crucero. Giré el volante hacia la entrada vacía de una obra en construcción. Las llantas rebotaron sobre la grava. El coche rozó contra una malla ciclónica antes de finalmente detenerse en un montón de tierra. Silencio. Silencio completo. Después una vocecita desde el asiento trasero. Mami, ¿por qué estás llorando? No me había dado cuenta de que estaba llorando. Bajé del coche con las piernas temblando y miré debajo. Líquido de frenos oscuro cubría el piso. Alguien no se había olvidado de arreglar mis frenos. Alguien se había asegurado de que no funcionaran. En ese momento exacto, mi celular vibró. Un mensaje nuevo. Paola. Solo 6 palabras. Asterisco, debiste revisar tus frenos primero. Asterisco. Dejé de respirar. Después llegó otro mensaje. Este de mi mamá. Asterisco, nunca vas a salir viva de aquí. Asterisco. Lo leí 3 veces, esperando haberlo entendido mal. No lo había entendido mal. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse de una forma que ni yo hubiera imaginado esa mañana. Antes de que pudiera pensar en algo más,
Una camioneta se estacionó detrás de nosotros, en la misma entrada de la obra. No rápido, no agresivo. Simplemente se detuvo a unos 6 metros. Bajó un hombre con botas de trabajo llenas de lodo y un chaleco naranja de carretera. Miró mi coche dañado, después a Camila, después el líquido de frenos escurriendo sobre la grava. Su expresión cambió al instante. No preguntó si necesitaba una grúa. Preguntó, en voz baja, quién cortó su línea de frenos. Se agachó junto a la llanta delantera, metió la mano debajo del coche, y la sacó despacio. Las yemas de sus dedos estaban cubiertas de líquido de frenos. Esto no fue un accidente. Me presenté temblando. Me dijo que se llamaba Efraín, que llevaba 26 años reparando maquinaria pesada. La manguera del freno no se reventó, dijo. Alguien la cortó. Se me cayó el estómago. Alguien no había esperado que yo chocara. Alguien lo había planeado. Llamé a mi abogada, la licenciada Paredes, mientras Camila se bajaba con su conejo de peluche. Efraín escuchó todo: la petición de guardia, la corte, los mensajes amenazantes, el freno cortado. Tienen que llevarme, le dije. Tengo 22 minutos. Tengo un remolque, dijo. Iba justo hacia el juzgado, entregando material para la remodelación. Mientras subíamos a Camila a la camioneta, noté algo raro en el tablero de Efraín: una credencial de investigador privado, colgando de un cordón junto a las llaves. No pregunté. No había tiempo. A medio camino, mi celular volvió a vibrar. Un número desconocido. Una foto, una pulsera vieja de hospital psiquiátrico, con el nombre de Paola en ella, de hace varios años. El pie de foto decía: asterisco, no eres la única a la que trató de borrar. Asterisco. Me quedé viendo la foto en silencio. Por primera vez esa mañana, algo dentro de mí dudó. ¿Y si Paola no era simplemente una villana? ¿Y si también había sido una víctima, mucho antes que yo? Llegamos al juzgado con 4 minutos de sobra. Ahí estaban, mi mamá, mi papá, Paola, parados en las escaleras, esperando. No se sorprendieron al verme. Se veían decepcionados. Mi papá caminó directo hacia mí. No enojado. Calmado. Demasiado calmado. Cometiste un error, Daniela, dijo. Trajiste un testigo. Nosotros trajimos 3, respondió, sonriendo. 3 personas que nunca había visto entraban al juzgado junto a mi mamá, cada una con una carpeta, cada una lista para declarar que yo era una madre incapaz. Adentro, cada uno mintió con precisión quirúrgica. Una mujer dijo haberme visto gritándole a mi hija. Un hombre dijo que dejaba a Camila sola en el coche. Otra mujer dijo que yo tomaba alcohol en exceso mientras cuidaba a mi hija. Yo no bebía nada. Cuando llegó mi turno, antes de que pudiera decir una palabra, la jueza se inclinó hacia adelante. Señora Cabrera, llegó tarde hoy. ¿Hay alguna razón? Metí la mano a mi bolsa. Mi razón está afuera. Mi coche. Alguien cortó la línea de frenos esta mañana. La sala explotó en murmullos. Le entregué mi celular al alguacil. La jueza leyó los mensajes en voz alta. Asterisco, debiste revisar tus frenos primero. Nunca vas a salir viva de aquí. Asterisco. Se quitó los lentes despacio. ¿Usted mandó este mensaje? Le preguntó a mi mamá. Fue una broma, dijo mi mamá. Nadie se rió. Ahí fue donde decidí algo que ni siquiera mi abogada esperaba. Cuando el oficial de tránsito estaba a punto de presentar formalmente las huellas encontradas en la navaja usada para cortar la manguera, pedí, en voz baja, que retuviera ese detalle por un momento. No estaba protegiendo la imagen de mi familia. Estaba protegiendo la posibilidad de que mi hermana hubiera sido obligada a hacer esto. Fue un riesgo. Pudo haberme costado el caso completo. Entonces, una de las 3 testigos pagadas cometió un error, mencionó, sin darse cuenta, un detalle de mi expediente médico sellado, algo a lo que ningún testigo externo debería tener acceso. La jueza lo notó de inmediato. La historia dejó de ser un pleito familiar y se convirtió en algo mucho más grande, una fuga de información dentro del propio juzgado. Esa tarde, después de un receso, la investigación reveló que mi mamá llevaba meses pagándole al secretario del juzgado, un hombre llamado Muñoz, para tener acceso a expedientes sellados, explicando tanto el detalle médico filtrado como una petición mía que misteriosamente se había perdido semanas antes, casi hundiendo mi caso antes de que empezara la audiencia. Y ahí la credencial de Efraín por fin tuvo sentido. Llevaba meses investigando a ese mismo secretario por un caso de corrupción completamente distinto. Detenerse a ayudarme esa mañana no había sido pura casualidad. Lo puso,
sin saberlo ninguno de los dos, exactamente en el punto donde chocaron dos investigaciones diferentes. Cuando la jueza finalmente llamó a Paola a declarar sobre las huellas en la navaja, lo que dijo no fue lo que nadie esperaba. No se derrumbó en un silencio culpable. Se puso de pie y dijo que la habían chantajeado. Meses antes había tomado dinero de un fondo familiar sin permiso, y mi mamá había amenazado con denunciarla por robo a menos que retrasara mi salida esa mañana. Solo retrasarme lo suficiente para que perdiera la audiencia. No lastimarme. Un segundo peritaje forense complicó todo aún más. La manguera de freno no había sido cortada por alguien con experiencia, sino comprometida de una forma consistente con alguien inexperto intentando causar una fuga lenta, no una falla catastrófica. Eso suavizó intento de homicidio hacia algo más parecido a coerción imprudente que salió mal. La sala entera, y yo también, tuvimos que sostener dos verdades al mismo tiempo. Paola había causado un peligro real, y Paola también había sido acorralada hacia ese peligro. Sintiendo que el caso se le escapaba, mi mamá volteó contra su propia hija, fría e instantánea. Negó cualquier conocimiento del chantaje, ahí mismo, frente a todos, y llamó a Paola inestable para salvarse a sí misma. Paola, y todos los presentes, vieron en tiempo real que ella siempre había sido tan desechable como yo alguna vez lo fui. La jueza no solo negó la petición de guardia, ordenó que se investigara a mi mamá por soborno al secretario del juzgado, y además ordenó una revisión de bienestar para Paola, reconociéndola formalmente como una segunda víctima dentro de la misma casa, no simplemente como cómplice. La familia no es una licencia para destruir la vida de alguien, dijo la jueza, cerrando el expediente. Nadie dijo nada después de eso. Afuera del juzgado, la lluvia de verano por fin se había detenido. Las nubes se abrían. Efraín esperaba junto a su camioneta. Sonrió al ver a Camila brincando por la banqueta. Parece que lo lograron. Sonreí de vuelta. Lo logramos. Antes de irnos, caminé hacia mi coche dañado una última vez. La grúa ya lo había subido. La llanta delantera colgaba ligeramente chueca. La línea de freno cortada seguía visible debajo del chasis. Durante meses había visto ese coche como mi escape. Ahora entendía algo más. Había hecho algo todavía más importante. Había fallado antes de llegar a la carretera. Si esos frenos hubieran cedido 10 minutos después, quizás Camila y yo nunca hubiéramos llegado al juzgado. Ese coche roto no me había robado el futuro. Sin saberlo, nos había salvado la vida. 2 meses después, Camila y yo nos mudamos a una casa pequeña, 3 municipios lejos. Nada elegante. Paredes color crema. Un patio trasero diminuto. Una cocina justo del tamaño para que 2 personas hicieran hot cakes juntas los sábados por la mañana. La primera noche ahí, Camila cargó su conejo de peluche hacia su nuevo cuarto. Miró alrededor, después sonrió. Mami, nadie sabe dónde vivimos. Me arrodillé a su lado. No, no saben. Me abrazó del cuello. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre? Sonreí entre lágrimas. Todo el tiempo que tú quieras. Meses después, recibí un mensaje que no esperaba. Paola. No para reconciliarse con mi mamá, sino porque finalmente ella también había dejado la casa familiar. Me pedía ayuda para empezar de nuevo. No la perdoné de inmediato. Todavía no sé si algún día voy a poder confiar en ella como antes. Pero entendí algo que no había visto durante años. Mi familia nunca fue una sola villana contra una sola víctima. Era una jaula con 2 prisioneras, y solo una de nosotras había sabido, primero, cómo salir. A veces la gente me pregunta si odio a mi familia. La respuesta los sorprende. No paso mi vida odiándolos. Paso mi vida protegiendo a la niña que confió en mí para sacarla de ahí. Porque la mañana que mi hermana cortó mi línea de frenos, ella pensó que me estaba deteniendo de irme. No fue así. Solo me enseñó por qué irme era la única opción que me quedaba. Y cada vez que Camila se ríe en nuestra cocina pequeña, recuerdo que escapar no fue el final de nuestra historia. Apenas fue el comienzo. Si alguna vez tuviste que elegir entre proteger a tu familia o proteger a tu propia hija, dale like a este video ahora mismo. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y suscríbete si crees que a veces la verdadera familia es la que uno construye después de escapar de la que le tocó.